universosaintseiya.com. Muy buenas a todos y a todas y seáis bienvenidos y bienvenidas a una emisión en Twitch de Universo Saint Seiya. Bueno, hace ya algunas semanas que no nos pasábamos por aquí, hicimos un Hablemos de Saint Seiya y hemos vuelto pues en un día diferente, en un horario un poquito distinto antes de lo habitual. Son las 23:40 de la noche hora española y más que un Hablemos de Saint Seiya se podría haber llamado este programa el confesionario de Saint Seiya, porque más bien... Y avanzando yo un poquito con otro tema que ha sacado Julián, suelo decir a Asgar. Asgar, ¿con qué soñarías tú que te sacaras a Saint Como aparte del Next mí, Dimension? digamos. Sí, bajo tu punto de vista, ¿qué es eso y que dijera, igual que han estado hablando Julián y Juan, en base a esa conversación? O sea, ¿qué es lo que a ti te haría ilusión que ahora mismo sacara Saint Seiya? Ya sabemos que la película está, ¿vale? Sí, no, que era lo primero que había soñado Asgar, seguro, una película de Battle Real. A ver, aparte del Next Mention, a mí hay algo que hace años que me interesaría que a nivel de la franquicia se reviera, que es un juego para consolas que sea más que solo un juego de versus, digamos, que aporte algo narrativamente hablando, digamos. Eso sería interesante para Saint Seiya, porque como Saint Seiya utiliza mucho la cuestión de la mitología para un juego, ahí tenemos casos, está bien, me van a decir son juegos AAA, sí, estamos de acuerdo, yo no lo niego, pero juegos que se han basado y han utilizado la mitología hay muchos, y lo han sabido exprimir muy bien. Y es una pena que en el caso de Saint Seiya ha tenido tan pocos juegos, yo sé que hay muchos juegos para celular, lo sé, pero no es lo mismo. Ni siquiera, muchas veces ni siquiera es el mismo target de jugador, es otro tipo de jugador. Exacto. Entonces, lo que yo extraño para la franquicia es un juego para consola, de la generación actual, en este caso, y que aporte a lo que es la mitología de Saint Seiya, ¿no? Que estén los personajes que nosotros conocemos, claro, sí, tiene que estar Seiya, tienen que estar todos, pero me refiero a que aporte algo más, un granito de arena a esa historia de Saint Seiya. Un complemento. Un complemento. Un juego de peleas, digamos, del versus. Sí, igual que tenemos, yo que sé, a Jerome y a Arnaud, que sacaron pues esta historia en base a lo que es pues Saint Seiya contándote algo diferente, que no hicieran el típico videojuego contándote la historia que ya conocemos. No, otra cosa. Algo que esté consensuado ya por el propio Kurumada para poder investigar cosas de otros personajes, mostrarte. Es como si fuera un nuevo manga, pero es un videojuego que te va a aportar una nueva historia. Sí, eso sería maravilloso. Además, algo estilo juego de rol o juego de pues, aventura podría ser interesante. O incluso si te quieres meter, aunque esto ya es un campo un poco más complejo, pero un juego de estrategia, pero basado en la en fin, pues en la leyenda de la Grande Guerra Santa, ¿no? ¿Sabes? En lo que es el hipermito, ¿no? Con ese ejército de Poseidón gigante y el de Atena enfrentándose, algo así. Yo me imagino algo. O sea, me pongo a imaginar cosas en cuanto a videojuegos y se me ocurren locuras, pues con Saint Seiya, que sí que entiendo que podrían gustar también, si se hacen bien, por supuesto, a gente que tampoco tenía por qué ser aficionada a Saint Seiya, porque uno de los problemas, y antes tú lo has comentado, es que se mueve como en nichos, ¿no? Si te fijas, han hecho juegos que sabían que solamente iban a consumir los que somos fans por el Saint Seiya. Y si quieres hacer algo bueno por el Saint Seiya, tienes que intentar aspirar a algo más sin perder la esencia propia del producto, que es lo que siempre que han intentado hacer a la hora de querer abarcar es ese tema, no perder esa esencia del Saint Seiya que no porque a nosotros nos enamoró, es porque potencialmente tiene más características, con pequeñas cosas que puedas cambiar, lo que sea, vale, sí, pero tiene esa cosa que hace que sea una historia enganchante. Estás abriendo un melón. Sí, a la hora de querer abrir un público más amplio, quizá han perdido cosas que eran fundamentales para entender esta historia. Pero sí, está abriendo un melonazo más grande. Un melón complicado, ¿eh? Sí. Pero de todas maneras te quiero decir una cosa sobre el tema de los juegos. O sea, para mí,
un juego tipo Diablo, me encantaría, tipo Diablo 2, que es una aventura gráfica que tú tengas que combatir, tiempo real, todo eso me molaría que no veas. Pero yo creo que alguien que ha sabido entender un poco la filosofía que tú estás comentando han sido los de Tencent con el Sensei Awakeni. Ellos han cogido y han dicho, vamos a hacer un videojuego que aporta cosas nuevas, pero que no se olvida de lo antiguo. Y de hecho tú lo ves hasta en los propios diseños. Ellos tienen sus propios diseños, porque se aprecia claramente que no son los diseños clásicos, pero es que se reconoce perfectamente el diseño clásico. De hecho, la mayoría de las impresiones 3D que están por ahí, que la gente tiene en sus casas por ahí que está haciéndose, esos modelos son del juego. Son personajes del juego, las armaduras del juego. Y ni se han enterado. Muchos de ellos ni se han enterado. Entonces, yo creo que ese es el concepto. Es decir, tú puedes aportar a la historia clásica detalles interesantes de propia cosecha, porque estoy seguro que hay creativos que son cojonudamente buenos y se les ocurren buenas ideas. Pero, coño, que al menos la historia, al menos los personajes, al menos la apariencia, siga teniendo una cercanía, ¿no? Y por eso yo creo que ese tipo de filosofías llevadas a otro tipo de juegos podían ser interesantes. Juegos, como te digo, de todo tipo, tú dices, de estrategia, como te decía yo, de rol o de lo que sea. Un juego que realmente que aporte, pero que siga dentro de ese universo que es Saint Seiya, que no sea simplemente, pues lo llamo Saint Seiya y venga, y a meter dentro morralla, o tampoco que sea un clon del anime clásico, que yo lo digo que a mí eso tampoco me atrae. O sea, ver la enésima potencia de lo mismo ya es un poco cansado. Es como ver una nueva película de Spider-Man, ¿no? Que vuelve a empezar por eso yo decía que aprovechar la cuestión de un juego, una gran consola de las actuales, de las potentes, para poder contar una historia nueva, sin olvidarte del pasado, sin salirte de lo que es Saint Seiya, pero contar una historia nueva para estos personajes, claro, sería algo en el lore de Saint Seiya, exacto. Claro, sería algo interesante que te abriría un nuevo mercado, porque las consolas tienen un mercado muy propio también. Mucha gente que juega en las consolas no juega en los celulares, ni siquiera juegan en las PC, juegan en las consolas. Y Saint Seiya ha quedado muy atrasado en lo que significa juegos para las grandes consolas. Sí, porque recordemos que el último fue el Soldier Soul, que fue del año 2015 ya. Para PlayStation 4, no fue y 3 también creo. No, Play 4. Salió en la Play 3 y en la Play 4. Hay versión del mismo juego para las dos plataformas. Tanto para y para PC salió también. Y salió para PC. Play 4 y salió sí, para PC también. Te lo digo porque tengo las tres versiones. Tengo las tres versiones. No hace tanto que estuve enseñando ese juego a Pollux desde una Steam Deck, que es el PC consola pequeño de Valve, de la gente de Steam, y va de maravilla. Es cierto que ese juego ahora en PC no se puede comprar, el Soldier Soul, porque lo retiraron. Tuvo como un tiempo en esa tienda digital, en la de Steam, y luego se retiró. Entonces no lo puedes comprar, pero si lo compraste en su momento, como hice yo, pues ahí lo tienes en tu... yo también lo compré. Yo lo compré en Steam. Primero lo compré en Steam. Ahí fue cuando lo jugué por primera vez y después lo compré en PS4. Sí, yo igual. El de la Play, sobre todo, es por tenerlo en formato físico a nivel de coleccionista, pero prefiero jugarlo en PC. Por cierto, yo lo compré también para Play. Sí. De hecho, una Play 3 y compré una de segunda mano solo por probarlo y por jugarlo. Claro. Todavía no estaban los de móvil ni nada de eso y coño, quiero jugar un juego de Saint Seiya. ¿Y cuál es tu sueño húmedo, Juan? ¿Cómo? ¿Cuál es tu sueño húmedo con Saint Seiya? Sí, ¿qué es lo que soñarías tú tener de Saint Seiya? No, ya está pensando en la Iserman. Sí, ya estaba. Esa cara que tú has puesto, Juan, era de madre mía, niño. Estaba pensando en la Iserman o en Omega. Es que no, a ver, yo lo digo, Iserman y hasta la casa de Marin, que ahora se me fue el nombre, la Kaylin. Pero con la careta puesta riendo. Estabas pensando en un trío. Eso es intocable, eso es intocable. Estabas pensando precisamente en... ¿No? Un segundito, no, guardianes del universo. No, a ver, a mí, sueño húmedo. Mi sueño húmedo, o sea, el que realmente me moja increíblemente sería tener una revival de los 12 dorados versión Mid-Cloud. Esto. ¿Es verdad? Eso me encantaría. Estas figuras hechas como se hicieron los espectros que tengo justo debajo. Los espectros dorados, con la misma calidad, cuerpos G3
y todo con la misma calidad. Eso, Con esos rostros propios de un Appendix, ¿verdad? correcto. Épico. Eso sería, imagínate el nivel de rostros de Hilda de Polaris, pues eso en versión Mixcloud. Y dirá la gente, ¿pero qué pasó están los exclamation? Te digo, no. Porque exclamation es otro concepto que de verdad, yo tengo 2 ahí y tendré el de cáncer ahora cuando salga y ya está. Pero es que a mí no me gustan como me gustan estos. Estos señoritos que están aquí me molaron mucho. Eso sería el mayor sueño húmedo. Y el siguiente que tengo es ver una buena serie. Me da igual que sea en formato capítulo o un formato OVA de Saint Seiya, pero bien hecha, al estilo clásico, en el sentido de decir, dibujo en 2D, bien estructurada, algo por ejemplo como la saga de Agar, la clásica, que fue un pegoste, una cosa añadida, pero se hizo de putísima madre. Pues algo así, que tú lo veas, que tenga un buen argumento, que tenga una buena historia, una cosita vinilada, una cosita para el fandom clásico y que perfectamente lo pueda entender un chaval joven, porque precisamente puedes poner un chaval joven viendo ese tipo de historias y realmente si tiene un poquito de madurez lo va a entender, pero aún así una buena serie, esas serían las dos cosas que para mí me mojarían que te cagas, aunque nunca voy a despreciar una línea que, como antes decía Julián, de versión manga, Mixcloud, eso jamás lo voy a despreciar. Y por supuesto no puedo terminar esta parte sin decir unas SH Figuart de Saint Seiya, pero no copias de las exclamation versión como se quiso hacer con las, no sé si las llamaron Saint Cloud Action o algo así, creo que fue. Y era como, pero hombre, o sea, eso no. O sea, una buena figura sin cromados, simplemente plástica, sin piezas metálicas, algo que puedas ponerle una pose brutal y que no se caiga por el peso de la figura, pues algo así, y que tenga un precio ligeramente menor de lo que está saliendo ahora mismo, porque sinceramente, con todo mi respeto, Bandai está en la estrella del precio, está muy caro, no puedo. Esta Isla de Polaris cuesta lo mismo que si fuera una figura con armadura, es una locura, y no tiene nada de metal. Pues, pero tiene la ropa planchadísima. Oye, ¿sabes cuál sería mi sueño húmedo? Yo creo que Carlos ya sabe lo que yo pediría. De verdad, como sueño de que yo quiero ver de Saint Seiya, que necesito ver antes de pues antes de irme al otro mundo. Para mí, evidentemente, sería una serie que creo que no sé si se va a dar. O sea, sé que se va a animar. Next Dimension, tarde o temprano, en algún momento se animará, pero yo, si se anima, quiero que sea con un... Si puede volver Michi Jimeno o en fin, la gente más afín a ella, sí que la aceptaría bien. Lo que no quiero es que se haga una serie como esta que se están haciendo, de estilo Solo Gol, Saint Yasuo y demás. No porque Saint Yasuo sea una mala obra, el manga es magnífico, pero la adaptación que se hizo al anime dejó mucho que desear. Empezó bien, apuntaba maneras, pero ahí se quedó. Sí, yo querría algo digno, con una calidad de animación que digas, wow, ¿no? O sea, que de verdad pues le inviertan, porque he visto con otras franquicias, por ejemplo, con Dragon Ball tuvimos capítulos muy mal animados y muy cutres y esto, y entonces la gente se rebeló. Y no sé, hubo un cambio ahí de repente y pum, encauzaron, y de repente lo que ves, oye, pues está trabajado, se ve que hay ahí un trabajo de querer hacer Sí, algo. pero bueno, pero si ya no sé eso, ¿cuánta cantidad de animes? Yo estoy viendo últimamente varios animes, como vamos a llamar Lulo, por ejemplo, es un anime de fútbol que empieza muy bien, ¿no? La animación y todo, y luego, según se va desarrollando, vas viendo que la calidad de dibujo es muy buena, pero la animación empieza a ser mínima. Aún así, te tiene enganchado. Sí. Aún así, acaba el capítulo diciendo, me cago en la puta que quiero ver el siguiente, me cago en la puta, espectacular. O sea, por la trama, por el sentido que le dan, por todo. Luego estoy viendo otro anime que está pegándolo fuerte, que es Kimetsu no Yaiba, que bueno, cada capítulo puede ser relleno o no, pero vamos, es un orgasmo de animación. O hay otro capítulo como Hell Paradise, otro anime como Hell Paradise, que está manteniendo el nivel, otro capítulo como Muscle Más, que está manteniendo el nivel. O sea, ahí se pueden hacer cosas muy buenas. Sí, claro. Eso que con Saint Seiya no se está queriendo hacer. Claro, y fíjate lo que te voy a decir. Cuando salió lo de Tencent, yo fui uno de los primeros que dije, hostia, hacer una animación de Saint Seiya con el estilo Tencent no me desagradaría. Porque como dice Juan, se entiende muy bien lo que estás viendo y se entiende muy bien lo que es. O sea, Pero no estás...
Esos clips animados que tiene estaban bastante chulos. Por eso digo que tiene un concepto moderno, distinto, diferente, muy bien, que es algo Tenía distinto, más toda la actualizado. esencia Saint Seiya, de hecho. ¿Eh? Pero tenía toda la esencia. Saint Seiya. Pero mantiene la base, eso es lo que queremos. No, Eso es que para mí Tencent ha sabido traducir perfectamente, es decir, ha dicho, esto es bueno, se puede actualizar, pero no destruir. Yo creo que ese es el concepto. Y sobre el tema antes que dijo Julián, que me encantó, a veces no es necesario que la animación y el dibujo sean buenos. O sea, tenemos casos clarísimos a lo largo de la historia, Los Simpsons, South Park, que son series con unos dibujos y una animación, con perdón, como el culo, pero con un guión que te cagas. ¿Qué ha pasado? Que esas series han pasado, han hecho historia. Y a Saint Seiya podía haber perfectamente con la calidad de Soul of Gold, de Omega, de Saint Aso, con esa calidad de dibujo que era muy mala, nos hubieran dado al menos una buena historia y el concepto del fandom hubiera sido totalmente opuesto a lo que pasó al final con esa serie. Y de hecho la demostración la tenemos con la del CGI. La primera temporada no queremos saber nada de ella y con más o menos la misma calidad técnica, a partir de la segunda temporada, que es cuando empiezan a hacer las cosas con un poco de fundamento, nuestra opinión ha cambiado. Pero si eso se hubiera hecho realmente bien, con un buen guión, seguramente nuestra opinión hubiera sido totalmente distinta, pese a ser esa calidad técnica, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que todavía no ha sabido captar el concepto. Es decir, tú puedes ahorrar en ciertas cosas, pero en la historia, en el guión, no puedes ahorrar ni puedes llegar y empezar a hacer inventos, porque una cosa que a mí nunca me gustó de esos spin-offs es que tú cojas ideas que han funcionado en otras franquicias y las inyectes, porque ya la gente, para ver una cosa, por ejemplo, van a ver lo original, no van a ver copias de copias de copias de copias de copias. Entonces, yo creo que Saint Seiya era original en ciertas cosas y si tú eso lo cambias por otras cosas, pues evidentemente es complicado. Entonces, el tema del guión para mí es fundamental en cualquier producción, igual que los videojuegos, como decía antes Asgar, o sea, un videojuego que tenga un guión, que tenga un fundamento, una base histórica, que trabaje ese universo, ¿no? de la franquicia, yo creo que eso es fundamental. Y el tema de las producciones, cualquiera, desde una película, una serie, OVA, lo que sea. Cualquier cosa siempre te va a pedir un buen guión y sobre todo eso, que puedas detectar, que puedas saborear y disfrutar la esencia de lo que estás viendo, ¿no? ¿Sabes otra cosa que me encantaría tener? Que es lo otro que iba a decir. Mira, artbooks de Saint Seiya hay realmente pocos. Tú lo comparas con otras franquicias y hay un montón de material a nivel de artbooks, etcétera, ¿no? Que se ve además procesos pues de trabajo. Este es el. Deja de poner porno, tío, que me estoy empezando. Es el famoso Hikari. No, mira, aquí tenéis, por ejemplo. Estoy poniendo palote, tío. Aquí tenéis los frames de cómo se va desmontando lo que es la cloth de Pegaso. Y esto es del opening de Saint Seiya, ¿vale? Aquí tenemos la parte esta en la que golpea pues en el opening, creo que lo recordáis, ¿no? A los NPC. Yo eso es lo que sueño, porque realmente hay muy poquito. O sea, este libro es una maravilla, abarca, por así decir, todos los capítulos y las películas que animaron Araki y Michi Himeno, pero pues eso, estaría bien. Mirad, os voy a poner un sitio que vais a quedar alucinados, que ya lo habréis visto. A ver, sí, esto. Mirad qué maravilla. Esta es Michi, ¿sabes? Ilustraciones que son una maravilla. Mirad, esto es lo que yo de verdad. Os cuento yo mis sueños, mis dos sueños, lo que a mí me gustaría, una cosa que me gustaría y mi sueño húmedo, ¿vale? Y vamos a ir acabando porque yo quería hoy que fuera algo cortito, ¿vale? Sí. Entonces, a mí, por ejemplo, me gustaría algo como que hemos visto, una animación que fuera distinta, algo así, pero haciendo un remake de la serie clásica basado en el manga. Me gustaría que se hiciera la serie basada en el manga. Hoy día se podría hacer perfectamente, ¿vale? Pues con todo lo que no hemos visto en el anime y que aparece en el manga y que te lo pierdes, pues me gustaría que se extrapolara a la animación, que se puede hacer perfectamente hoy día. Y lo que a mí realmente me pone cachondo, que esto es una cosa que también ya sabe Julián, que su día se propuso y demás, es desarrollar una animación del hipermito.
de las grandes guerras santas. A mí eso, tengo que confesar, que me pone mucho, Sí. pero mucho. A mí O sea, también sería la historia que más me gustaría que se hiciera así. Lo que yo pasa creo que creo lo de que, mucho no lo he dicho mucho, me pone mucho. yo creo que justamente la historia de las grandes guerras santas calzaría perfecto para un videojuego. Sí, En un videojuego quedaría de lujo. sí. Desarrollo Poder del primer Pegaso, o sea, de cómo, o sea, es que tienes un mundo totalmente abierto, o sea, que puedes inventarte, vamos a hablar inventar de, entre comillas, No, no todo lo lo que digas quieras, mal, porque lo que al entiende por final es que no tiene ni por qué aparecer de protagonista ni Pegaso. Es que no tiene ni por qué aparecer. Porque realmente la historia es de cómo Poseidón intenta conquistar bueno, de cómo se transforman, de cómo se convierten los humanos, son capaces de convertirse en dioses, de cómo se crea el universo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego lo que atañe a Saint Seiya es cómo Poseidón crea un ejército, arrasa la tierra, se queda a la tierra desprotegida, baja a Atena, dice yo me encargo de la tierra, pero no tiene guerreros, porque los ha matado Poseidón. ¿Con quién tiene que lidiar Atena? Con jovencitos, por eso son adolescentes los que aparecen en Saint Seiya. ¿Qué hace para que no mueran? Les da armaduras basadas en constelaciones. Y es cuando ahí empieza la contra, digamos, contra Poseidón y lo hunden. Esa es digamos, la base de todo, el inicio de todo. Y eso para mí sería brutal porque ya te digo, es que no hace falta ni que es que no tienen por qué ser los protagonistas ni los actuales, tienes desarrollos de personajes distintos. Además, se habla de que son 5 santos de oro los que van al templo de Poseidón a hundirlo. 5 Sí, santos de oro, que pueden ser cualquiera. los que destruyen realmente pues Atlantis, por así decirlo, ¿no? Sí, los que hunden Atlantis. No es que pueden ser cualquiera. No está hablando de que el santo de Leo o el santo de Escorpio o el santo de Libra. No, elige el que te saca de los huevos. Sí, eso Desarrolla una historia. lo hablaba con Salva y imaginábamos qué santos de oro podrían ser por intentar Cómo usar. serían sus armaduras, evolucionadas sin evolucionar, porque luego hay una evolución con la sangre de Atena que pueden regenerarse. O sea, hay una película, cómo serían los primeros clots, cómo serían los primeros generales de los mares. Vamos. Puedes desarrollar ahí lo que quieras. Y luego todo lo que conlleva, porque si luego lo continúas de que es de manera no oficial, contra Ares, contra Hades, bueno, hay una película ya bastante importante. Yo eso, como veis, me pone cachondísimo, pero cachondísimo. Ares sería un personaje bastante interesante porque ya desde siempre ha habido esa cosa con el patriarca y tal, no sé qué. Ya digamos que está Ares metido, ¿no?, en el universo de alguna manera sin haber entrado directamente. Y yo creo que ese era un buen personaje. De todas maneras es gracioso porque ahora te estaba escuchando y me estaba acordando uno que conozco yo que lleva un grupo en Facebook. De aquí le voy a mandar un saludo, si él lo está viendo sabrá quién es. Que un día tuvimos una discusión, entre comillas, acalorada porque él decía que Saint Seiya, o sea, tiene que tener los personajes clásicos, sí o sí. O sea, no podía haber otra opción que no fueran los personajes clásicos. Cualquier cosa que no fueran los personajes clásicos no le gustaba. No le gustaban los Kanbas porque no eran los personajes clásicos. Pero si salían los personajes clásicos, sí. Ya da igual que fuera bueno o malo. Le daba igual 8,80, pero tenían que salir los personajes clásicos. Y después me estaba también acordando de cuando salió los Kanbas que había gente que protestaba que no le gustaba porque no eran los personajes clásicos, pero había otros que decían que no le gustaba porque se parecían demasiado a los personajes clásicos. Y estaba yo escuchándote y acordándome de todo esto y me estaba aguantando la risa porque la gente es que, volviendo un poco a lo del principio, es que no sabe ni lo que quiere a veces.